Momentos de cambio. Decisiones que transformarán un espacio con testimonios de nuestros invitados que impactará su vida. Iniciamos. Continuamos con el Continuamos con el testimonio de hoy. Este ha sido un programa más de Momentos de Cambio. Decisiones que transforman. Te esperamos en la próxima entrega. Muy buenas tardes tengan todos nuestros radioescucha. Hoy con un programa más, una historia que quisiéramos que ustedes nos puedan escuchar y pedirles a ustedes que por favor todos los que se vayan a conectar, que no se desconecten, porque hoy tenemos una historia de vida. Un hombre que ha visto la mano de Dios y que hoy viene a abrir su corazón y contarnos las cosas que Dios ha hecho y está haciendo en su vida. Porque Dios es un Dios que siempre está trabajando en nuestros corazones. Hoy es una tarde, noche ya acá en Fraijanes, Alajuela, un poquito lluviosa, pero aquí estamos. Y hoy pues queremos disfrutar, queremos tener este espacio con ustedes. Nosotros somos una iglesia que creemos que debemos de testificar, porque la Biblia misma nos dice que debemos de testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Creemos que lo que Dios ha hecho es maravilloso, es grandioso, y por lo tanto debemos de contar, debemos de hablar y decir lo que Dios está haciendo, porque somos una iglesia que creemos que Dios aún sigue haciendo milagros. Dios todos los días hace milagros. Lo que hay que saber es ver, escuchar, poner atención a lo que Dios está haciendo. Así que en esta hermosísima tarde queremos decirles a ustedes que por favor nos manden sus mensajes, porque nos gusta escuchar su opinión. Así que por favor escríbanos. Si usted se identifica con la historia que va a escuchar, por favor no se quede callado. Déjenos saber qué piensa. Y aquí vamos a estarle dando lectura a sus mensajes, a todo lo que ustedes quieran decirnos en esta hermosísima tarde. Hoy tenemos la dicha de contar con Michael. Michael está en los controles. Pues como ya ustedes saben, mi nombre es Ariel, un poco engripado hoy y el día de mi cumpleaños estaba un poquillo enfermo, pero aquí estamos. Y bueno, pero también me honra muchísimo que es un amigo personal, así nos consideramos o nos vemos, aunque a veces dice que no soy muy amigo de él, pero sí somos muy amigos, nos queremos, nos estimamos mucho y para mí es más que un honor, es un placer poder hoy estar aquí junto con Ronnie, que él va a ser el entrevistado en esta tarde y él va a ser el que nos va a contar su historia de vida. Así que sin más, pues por favor preséntese usted mismo. Buenas tardes a todos. De hecho, para mí es un honor estar hoy acompañando a Ariel en este programa, que para mí es súper importante. El hecho de que las personas puedan conocer las historias de cada uno nos hace ser más sensibles y sentirnos más, ¿cómo lo diríamos? Cercanos. Más cercanos unos de otros en la congregación, en las iglesias. Nos va a ayudar a no juzgar casi que de primera mano a las personas. Eso es lo que me encanta a mí este programa, la oportunidad de conocer más a fondo a las personas. Y no, para mí es un honor estar aquí con Serial. Muchísimas gracias, Ronnie. Bueno, a lo que venimos y quisiéramos empezar en esta tarde. Sé que ya hay gente que se ha ido conectando y sé que se va a conectar aún más. Por favor, no se desconecte. De verdad, la historia de hoy puede impactar tu vida. O dígale a alguien que se conecte, porque lo que usted va a escuchar puede que a través de esta historia Dios
trate con alguien en esta tarde. Así que, ¿quién es Ronnie? Bueno, Ronnie es padre de un hijo de 6 años, de hecho cumplió años ayer. Estoy casado, bueno, soy padre de familia, entonces mi trabajo consiste en operador de maquinaria pesada. Muchos, como dicen, no lo creen, ya que no tengo pinta, pero eso fue lo que me tocó hacer. ¿Qué más puedo decir de mí? Apasionado, porque desde que conocí a Dios siento esa pasión por todo lo que tenga que ver con Dios, y el hecho de que esté aquí contando este testimonio es justamente por eso, para no una cuestión de victimizarse por las circunstancias que pasan las personas, sino porque esa pasión de Dios nos hace como querer estar más cerca de las personas y conocer más a las personas, y por eso estoy aquí para dar mi testimonio, por lo menos para contar mi historia, y que sirva de alguna manera para las personas que nos van a escuchar. Así es, Ronnie, y esa es la idea. Esa es la idea, de poder testificar de lo que Dios ha hecho y está haciendo en tu vida, Ronnie. Cuéntenos, ¿cómo fue su niñez, Ronnie? Mira que es curioso, porque a pesar de todo, digamos, de la historia que más adelante vamos a contar, yo disfruté de mi niñez completamente. No puedo decir que en algún momento de mi vida me victimizara por las cosas, sino que simple y sencillamente afronté la realidad y viví normal. O sea, si usted me pregunta cuál es mi niñez, yo le puedo decir que disfruté mi niñez. Disfruté mi niñez con mis padres, mis hermanos, disfruté mi niñez con mis amigos en el barrio, jugando bola. Todo fue justamente como la niñez de cualquier persona común y corriente, cualquier niño. Entonces, cuando hablamos de mi niñez en sí, yo la disfruté. O sea, no tengo ninguna queja de parte de mi niñez, a pesar de las circunstancias. Así es, así es. Usted jugó fútbol en la plaza lloviendo. Sí. Qué rico era eso. Y nos íbamos y nos metíamos a las montañas a explorar, y en ese tiempo no había miedo que alguien nos sacara a usted con un revólver, nada por el estilo. Entonces, no es que esté viejo tampoco, ¿verdad? Pero en ese tiempo era más tranquila, y no habían como aparatos móviles ni nada de eso. Entonces usted tenía que salir a jugar afuera. Entonces disfruté, yo mi niñez la disfruté al máximo. Okay. Ronnie, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento de transición, diría yo, de niñez a adolescencia? ¿Pasó algo en tu vida que quizás golpeó, lastimó, hirió? ¿Usted nos podría contar qué pasó, Ronnie? Bueno, más o menos la historia empieza de esta manera. En las escuelas, en ese tiempo, se daba la clase de religión. Como la iglesia tradicional era la iglesia católica, pues entonces la iglesia católica era la responsable de poner a un maestro que era sacerdote, que era el que iba a impartir las lecciones de religión, ¿verdad? La típica lección donde le enseñaban a hacer los sacramentos y quién era Dios, qué hacía Dios, que nos amaba y todo ese tipo de cosas. Entonces la historia empieza ahí. Para ubicarnos un poco, yo tenía aproximadamente tal vez unos 9 años. Estaba tal vez en cuarto de la escuela, más o menos por ahí, si no me equivoco con las fechas. Todo empieza un día normal, tal vez usted llega a la escuela, bueno, vamos hoy a la clase de religión. Entonces entramos a la clase, se presenta el señor, era sacerdote y era el encargado de darnos la clase de ese momento de religión, ¿verdad? Y todo bien, digámosle, hasta cierto punto todo marchaba bien. Ese día normal, usted llegaba, hacía su trabajo en clase, de hecho tengo todavía recuerdos que nos ponían tal vez una hojita de la candela del sacramento, que si no me equivoco era el Espíritu Santo, y nos ponían a llenarlo con boquitos, ¿verdad? Y colorear y todo eso. Cuando se terminaba el trabajo en clase, era muy común que se agarraba su tarea, lo que acaba de hacer, y lo llevaba al escritorio
del maestro para que se lo revisara y le pusiera tal vez el sellito revisado o le pusiera algo, ¿verdad? Entonces, las primeras clases fue justamente eso, se llegaba, muy amable, muy cariñoso el señor, hola, yo soy tal, y lo abrazaba y todo el asunto, como para la confianza, ¿verdad? Conforme van pasando las clases, esa confianza se empieza a hacer más difícil, podríamos ponerlo de esa manera, ya que ya no era solo un abrazo o una sonrisa, sino ya era una caricia en la espalda o un abrazo ya muy, muy largo, ¿verdad? Eso que se siente como que aparte es un poquito, ¿verdad? Mucho abrazo. Conforme van pasando las clases, él nos va hablando de Dios, nos va hablando de todo lo que es la religión. Es el mismo procedimiento, hace usted su tareita, se va al escritorio y se empieza a complicar más el asunto, porque recuerdo que ya no eran solo muy bien y un abracito, sino que ya él quería ya tocar los demás, ya quería que usted estuviera más cerca de él, más rato, lo abrazaba y no quería soltarlo. Y entonces conforme las clases se empieza a sentir incómodo, porque usted dice, ¿qué está pasando, verdad? Y además usted tiene 9 años, ¿qué mentalidad va a tener usted en ese momento, verdad? La cuestión es que eso empieza a hacerse cada vez peor, al punto en el que ya llega usted a revisarle la tarea, y me acuerdo que él me alzaba y me ponían los regazos, ¿verdad? Entonces ya me ponían los regazos de él y empezaba que es que a revisar la tarea, que muy bien, que no sé qué cuánto, y caricias y todo eso. Se sigue poniendo más difícil el asunto, porque entonces ya después él empieza a hacer caricias por todo lado, por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces usted como niño no entiende qué es lo que está pasando, obviamente, ¿verdad? Tal vez su mentalidad no está tan arruinada, digamos, en ese momento. Entonces usted no lo entiende, usted es muy niño, usted es muy inocente. Pero no se deja de sentir incómodo, usted no deja de sentir que algo está mal. O por lo menos yo sentía que algo estaba mal, que algo no cuadraba en el asunto, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo y las clases, esas caricias se vuelven peor. Entonces ya empiezan a acariciar lo que son las genitales, las partes sensibles de cualquier persona, ¿verdad? Entonces ya se dice, ¿qué me está pasando, verdad? Y el miedo que entra en ese momento es, ¿qué hago? ¿Verdad? Esa es la pregunta que yo creo que las personas que han pasado en algún momento por el abuso se van a hacer. ¿Qué hago? ¿Ahora qué? ¿Verdad? No sé si decir, si no decir, si está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, las caricias ya dejan de ser solo para mí, digamos, él empieza a tocarme, sino que ella quiere que yo lo haga con él. Entonces ya él empieza a obligarme en ese momento en su autoridad como maestro y sacerdote, como se lo ve, digamos. Él empieza a decirme, hágame esto, hágame lo otro, ¿verdad? Entonces ya él me obligaba cada día más a tocarlo. Entonces tal vez yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando en sí, ¿verdad? Tal vez él solo en ese momento llegaba y me decía, bueno, es solo un masaje. De hecho me recuerdo las palabras que las tengo todavía, las tengo en mi mente, porque él decía, lo que ocupo es un masaje, nada más, háganme masajes. Esa era la palabra que él usaba. Entonces esas caricias fueron jamás a tocar, a que yo lo tocara a él, al punto en el que llega ya no es un masaje, ya es que él está proponiéndome que lo masturbe a él, ¿verdad? En ese tiempo yo no lo comprendo, ¿verdad? Eso lo comprendo tal vez tiempo más adelante, cuando yo entiendo qué estaba haciendo él en ese momento. Yo como niño, simple y sencillamente tal vez seguía las órdenes que él me estaba dando, ¿verdad? Entonces, pasé por ese momento en que tenía que llegar a las clases y yo incómodo no quería, ¿verdad? Porque tenía que llegar a las clases y yo sabía que siempre que iba a llegar me iba a sentar en los regazos y me iba a hacer masturbarlo. Y él me iba a tocar a mí. O sea, me estaba abusando de mí en ese momento. Entonces, llego al punto de tomar la decisión de qué hacer, que es tal vez la decisión más difícil que una persona que es abusada puede tomar. Porque usted entiende que si esa situación sigue, va a ir a más, ¿verdad? Usted ya, aún siendo niño, usted entiende que esa situación va a llegar a más. Entonces,
yo tomo una decisión. Yo con los 9 años tuve que realmente tomar una decisión y llegar y decir, yo no quiero permitir que esto siga pasando, ¿verdad? No lo voy a permitir además. Entonces, como ya yo me sentía abusado, ya yo me sentía mal, llegué una vez y me recuerdo, en la noche estaba mi padre, estaba viendo hotel en ese tiempo, ¿verdad? Estaba bien sentado viendo los deportes, no sé qué estaba viendo, pues estaba en Grio, ¿verdad? Y mi madre estaba sentada ahí a la par. Y yo llegué y me paré enfrente de ellos y les dije, yo ya no quiero ir a clases de religión. Entonces llegué y me dice, ¿pero por qué? Si eso es de Dios, ¿verdad? Claro. Y son cosas de Dios, es bueno, Dios aquí, Dios allá y todo ese asunto de Dios, ¿verdad? Entonces ya llega el punto en que yo les digo, es que no quiero ir porque pasa esto y esto y esto. O sea, yo no sé, ahorita no entiendo ni siquiera cómo tomé yo la madurez o las fuerzas para realmente sentarme enfrente, pararme enfrente de ellos y contarles lo que estaba pasando. Y mi padre cuando escuchó lo que yo dije se paró enojadísimo, porque en ese tiempo tenía un carácter fuertísimo, ¿verdad? Y se paró enojadísimo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Estás seguro? No sé qué. Y las típicas preguntas, ¿verdad? ¿Estás seguro? No están engañados, no están mintiendo, ¿verdad? Claro. Las preguntas que le hacen a todo el mundo. Me recuerdo que esa noche, y fue una noche difícil, una noche fea, ¿verdad? Claro. Al otro día empieza todo un proceso que para mí fue más difícil que el hecho de decir la verdad de lo que estaba pasando. Empezó el proceso en el que mis padres ya van a la escuela a decir qué fue lo que pasó, qué está pasando, ¿verdad? Entonces empieza la etapa de la demanda, además, que se impone contra el señor, ¿verdad? Entonces empieza ese proceso, pero se dan cuenta de que no era solo yo. Entonces el detonante fui yo. Cuando yo decidí, digamos, decir lo que estaba pasando, y empieza la investigación por parte del OIJ y todos los ministerios encargados, ¿verdad? Se dan cuenta de que estaba abusando no solo a mí, sino estaba abusando a otros 4 niños más de la escuela, que ellos no habían podido hablar, no podían hablar. Entonces empezó un proceso judicial realmente cansado, porque fue ir a declarar y a decir una y otra vez qué fue lo que pasó, cómo pasó, y repetir la historia, ¿verdad? Que es una de las cosas más difíciles. Me recuerdo que en el juicio, en el último juicio ya para la sentencia, ¿verdad? Como dicen, me tocó entrar en una sala donde estaba la silla en el centro y estaba un grupo de jueces, muchas personas frente mío, y estaba ese señor a un lado, digamos, a la derecha. Y me recuerdo que me tocó decir todo otra vez lo que estaba pasando y lo que había pasado enfrente de él. Entonces, si hay cosa que yo tampoco olvido hasta el día de hoy, son los ojos de ese señor. Porque los ojos de ese señor eran de odio. O sea, esos ojos que usted siente que realmente lo están matando, ¿verdad? Él en ese momento, me imagino que deseaba como pararse y matarme, ¿verdad? Por lo que había hecho. Y esos ojos yo todavía los tengo presentes en mi cabeza. Y pasó toda esa etapa, digamos, del juicio y al final le dieron una sentencia de 20 años de cárcel. Que de hecho hace como tal vez 5 meses atrás me andaba buscando la IJ porque ya había salido de la cárcel. Entonces me estaban buscando por una cuestión de represalias, ¿verdad? Pero entonces digamos que nada va a pasar. No. Y más o menos ahí va la historia, ¿verdad? Digamos, para no entrar en tanto detalle con la cuestión del abuso, digamos. Ok, Ronnie, mira. Desdichadamente, esto es un tema que hasta el día de hoy sigue afectando. Para ir a otra pregunta es, Ronnie, ¿qué consejos das? Porque vos fuiste el que te animaste a decirle a tus papás. Se dan cuenta que habían 4 niños más que estaban siendo abusados. Hay un silencio, Ronnie. Estas cosas no se pueden guardar.
no se pueden callar. En breves palabras, ¿qué consejos das vos? Vieras que yo en ese momento y a lo largo del proceso justamente de eso, entendí que el peor error que usted puede cometer es victimizarse por las cosas que le pasan. Por ejemplo, todas las personas van a pasar por circunstancias difíciles. En alguna u otra manera van a ser marcados, ¿verdad? Sea un abuso o con padres o lo que sea, cualquier tipo de abuso que sea. Yo en ese momento lo que pensé es, si me pasó a mí es porque yo podía enfrentarlo, ¿verdad? Ese fue mi pensamiento, digamos. Si me pasó a mí, si esto me está pasando a mí, es porque yo también puedo enfrentar la situación. Entonces ahí fue donde yo tomé la iniciativa de hacer y enmarcar esa diferencia. Entonces, para cualquier persona que pase por algún abuso, mínimo que sea, es realmente decir, yo tengo la capacidad de hacer algo. Yo no soy una víctima, ¿me entiendes? Yo no soy una víctima. Yo tengo la capacidad de hacer algo. Entonces, accionar ese algo. En el momento que usted acciona, deja de ser una víctima y empieza a ser alguien fuerte. Ese sería como el consejo breve que le podría ayudar a una persona. Gracias, Ronnie. Esta situación que viviste te llevó a ser escéptico. Sí. De hecho, una de las cuestiones cuando yo entré a la iglesia y todo el mundo creo que la primera etiqueta que se me puso encima a mí fue escéptico. Que todo lo cuestiona. Que cuestiona a las autoridades. Y yo no había entendido, de hecho, para que tenga una idea, yo no había entendido el por qué yo era así. Hasta, yo no sé si recuerdan una vez que estuvimos en una clase con la psicóloga, que es de Andrea. Y me acuerdo que ella dijo que los traumas que tenemos desde niños, lo que hacemos es que como los encasillamos en alguna parte de nosotros, o los escondemos, que no desaparecen, siempre van a estar ahí. Entonces yo lo que decía era, ese día me dio risa, porque yo decía, ¿dónde está escondido entonces? Porque según yo ya todo lo había superado. Digámosle, esto es un problema, digamos, cuando yo pude superar toda esta situación, y la cuestión inclusive del bullying que después se formó en la escuela, ¿verdad? Porque ya era Ronnie que lo abusaban, ¿verdad? Entonces yo empecé a crear como un cascarón, se podría decirlo, donde yo sentía que yo podía hacer cualquier cosa. ¿Me entiendes? Que yo era fuerte. Porque si superé eso, supero cualquier cosa. Okay. Entonces yo decía, a mí eso no me marcó. Yo decía, eso a mí no me marcó. Yo lo superé, ¿verdad? Yo eso ya lo dejé atrás. O sea, eso es cosa del pasado para mí. Entonces cuando ella dijo, ese trauma tiene que estar en algún lado. Wow. Inmediatamente se me vino a la cabeza eso que usted, como, no sé si es el Espíritu Santo, la verdad no me voy a engañar, que les dice a usted, está ahí escondido. En su escepticismo, en sus cuestionamientos, en por qué usted no cree en estas etiquetas, porque me ha costado mucho creer en las etiquetas de yo soy un hombre de Dios, o yo soy profeta de Dios, o yo soy un pastor inclusive. Me costaba creer en esas etiquetas justamente porque yo decía, como una persona que me hablaba de Dios, que me decía que Dios era amor y que Dios aquí, Dios allá, termina abusando de niños, ¿verdad? Entonces conforme yo voy creciendo, empiezo a aplicar la lógica, ¿verdad? Del asunto, ¿verdad? La lógica racional, nada más, lo que yo creía. Entonces yo decía que el ser humano no conoce a Dios, no lo conoce. Por más que usted intente decir que yo soy un hombre de Dios, que Dios me usa, que soy el profeta de Dios, lo que usted quiera decirse, para mí el ser humano no conoce a Dios. Por eso yo nunca culpé a Dios por las cuestiones que me habían pasado, por la cuestión que me pasó. Yo nunca dije, es culpa de Dios, porque Dios no me cuidó, o Dios no me sacó de esa circunstancia. Yo nunca lo culpé. Yo culpé más bien al hombre que se hacía llamar de Dios. ¿Me entiende? Entonces ese escepticismo yo lo fui jalando. Entonces yo empecé a decir, no, la gente no conoce a Dios. Dios sí existe. Dios sí existe, claramente está. Y yo sé que Dios es amor, claramente. Pero yo sé que el hombre ha usado a Dios para manipular a las personas. Y ha usado a Dios para hacer maldades en el mundo, ¿verdad? Entonces eso lo entendemos. Entonces yo siempre puse esas etiquetas.
y cuestionaba a las autoridades por esa misma cuestión. Porque yo decía, es el más simple y el más básico comportamiento del ser humano el querer controlarlo todo. Entonces yo siempre decía, bueno, las personas que se ponen esa etiqueta y andan diciendo yo soy el apóstol tal, es porque quieren controlar la atención de las personas. No es Dios el que está a través de ellos, ¿me entiende? Entonces ese escepticismo yo lo jalo, y hasta el día de hoy yo calculo que la mayoría de gente que me conoce sabe que soy muy escéptico con las personas que se hacen o que quieren decir algo a través de Dios, o que se hacen llamar algo más de Dios, ¿verdad? Por ese escepticismo justamente. Claro. Pero, digamos, cuando yo conozco a Dios, ¿verdad? Cuando empiezo a meterme más en los temas de Dios, empiezo a ser golpeado justamente en ese asunto. Porque entonces va a sonar rarísimo, ¿verdad? Pero como yo venía con esa idea de que yo todo lo puedo también, ¿verdad? De que yo pude superar algo y puedo superar cualquier cosa, ¿verdad? Claro. O que hay hombres que se hacen llamar de Dios y no son ni siquiera cercanos ni conocen a Dios, ¿verdad? Yo decía, yo tal vez sí pueda, ¿verdad? Yo tal vez sí pueda y voy adelante, decía yo. Pero entonces me voy dando cuenta de la naturaleza pecaminosa que tiene cada una de las personas, ¿verdad? Y que todos somos pecadores, y que para Dios no existe un nivel de pecado ni una tabla de pecado. Entonces, una vez estábamos en una vigilia, estábamos orando, ¿verdad? Y lo primero que se me viene a la cabeza, no sé si es el Espíritu Santo, como le digo, no sé, ¿verdad? No podría decirte si es el Espíritu Santo quien le habla a uno, ¿verdad? No tenga miedo, es Él. Digamos, sí, es Él. Es que me cuesta decir que realmente es Él, digamos. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre ese señor que lo abusó a usted y usted? ¿Cuál es esa diferencia? Si para Dios lo mismo es un mentiroso que un abusador. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿Por qué se cree más? ¿Por qué usted cree que usted sí puede contra el pecado? Y peor cuando usted sabe que tal vez tiene una situación en la que usted está mal con Dios, porque cuando usted entra a las cosas de Dios, el Espíritu lo empieza a hacer discernir las cosas que usted hacía mal. Renargullir. Ajá. Entonces, usted empieza a saber, mira, yo estaba haciendo eso y eso está mal. Mi carácter tal vez está malísimo, tal vez yo trato mal a la gente. Y entonces, así la comparación. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo sé que la mayoría de personas, tal vez usted les pregunta en la calle, bueno, ¿qué es peor, un mentiroso o un abusador? Y le van a decir, el mentiroso, el abusador. Y van a dejar al mentiroso como un pecado más leve. Pero no, la realidad es que la naturaleza del ser humano es pecadora. Y Dios en su justicia no define un pecado más alto que otro. Entonces yo empecé ahí a quitarme ese pensamiento de que yo podía. Ok, Ronnie. Vos siempre creíste en Dios y todo, pero en quien dejaste creer fue en el hombre, en el que se llama líder. O sea, todo aquel líder, te encabronaste con todo este tipo de personas. Yo empecé a sentir, digámosle, que los hombres empezamos a utilizar a Dios como una ventaja sobre los otros. Ok. Contame, ¿qué está haciendo Dios en este momento, en esa área en particular? ¿Está trabajando Dios? Ahora te estás dando cuenta que si hay hombres también de Dios, ¿cómo está esa etapa de tu vida? No lo voy a negar. Ese proceso aún está. Yo no puedo decir que Dios me sanó eso, Dios me liberó de ese tipo de cosas. Porque yo sé que el proceso va a ser duro. Porque en donde ha trabajado Dios es en darme cuenta de que yo no soy superior a nadie. Y que todos somos justamente iguales. Y que entonces, si yo no creía en que hay hombres de Dios, ¿verdad? Yo no puedo llegar a ser un hombre de Dios. Por tanto, si no creo en eso, ¿verdad? Entonces la pregunta que me hago es, ¿cómo le voy a servir a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo le sirvo a Dios? Entonces yo empiezo a hacerme la idea, o por lo menos esa es la idea que tengo ahora, no sé si errónea, ¿verdad? Y después me corrigen si es el asunto, que el verdadero líder o la verdadera persona, el que Dios usa realmente, no es el que se pone el rótulo de yo soy. Exacto, sino el que acciona y el que hace para que digan Él es. ¿Me entiende? Entonces, si hubiesen más personas, más líderes actualmente, que en lugar de decir yo soy el tal, el apóstol tal, o el arcángel tal, ¿verdad?
y en lugar se pusieran a accionar en esa fe que tienen y en esa creencia que tienen que es Dios, Dios se va a reflejar en ellos. Entonces la persona va a empezar a decir, sí, este es hombre de Dios, no porque usted lo dice, sino porque se le nota. Muchísimas gracias, Ronnie. Vamos a hacer un corte porque me dicen acá algunos que casi no se escucha, Michael. Están escribiendo, entonces vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando para ver si corregimos el problemita que estamos teniendo, que también, por favor, no se desconecte, porque todavía falta muchísimo más, y sé que las cosas que faltan pueden traer mucha edificación a la vida de los que nos están viendo y de los que nos están escuchando. Queremos darle lectura a un par de mensajes que nos han llegado. Dice Roycito, Roy Alexander. Un saludo para Merro. Merro es usted, Ronnie. Yo no sabía eso. Un saludo para Merro. Roy Soto dice, el pastor, todos somos el resultado de la historia de vida que hemos pasado. Ronnie, gracias por abrir tu corazón. Isabel dice, feliz cumpleaños, Ariel. Bueno, es para mí. Saludos desde Francia, bendiciones. Muchísimas gracias de verdad por tus palabras. Desde Francia nos están escuchando. Y bueno, aquí seguimos nosotros con el programa y queremos continuar. Ronnie, mira, quisiera ver. Usted tuvo la pérdida de un hermano. Ajá. ¿Cuánto marcó su vida esta situación? Más que marcar, yo le diría que me dejó una gran lección. Bueno. Porque para contarles la historia rápidamente, había comprado una moto, ¿verdad? Que en ese tiempo me había costado un montón comprarla. Había sido un esfuerzo realmente comprar la motillo. Llega mi hermano y me dice, préstemela, ¿verdad? Entonces yo le digo, está bien, llévesela, ¿verdad? Él se lleva la moto. Resulta que tuvo un accidente de tránsito, ¿verdad? Donde el culpable fue un carro que el muchacho venía tal vez en estado de ebriedad, entonces se los terminó llevando, ¿verdad? La moto quedó casi despedazada, ¿verdad? Mi hermanillo terminó con una pierna quebrada y unas raspones y más. Me recuerdo que ese día, bueno, todo normal, digamos, fuimos al hospital, él salió, se recogió la moto y todo. Lo cuidábamos un tiempo en la casa y todo el asunto mientras que recuperaba la pierna, pero yo lo que esperaba es que me arreglara la moto, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la moto, verdad? Resulta que el muchacho que tuvo la culpa del accidente, creo que le había dado 200,000 pesos y mi hermanillo los aceptó, dijo que ya que con eso bastaba y eso no cubría pero ni la mitad del arreglo de la moto, ¿verdad? Okay. Entonces yo me acuerdo que yo me enojé con mi hermanillo, pero eso que usted se enoja de orgullo realmente, que usted dice, ya no le vuelvo a hablar a este loco. Y pasé enojado con mi hermanillo como por lo menos 1 año y medio, 2 años. Inclusive, esa es la gran lección que me deja, digamos. Yo no le hablaba en nada, ¿verdad? No le dirigía la palabra en nada. De hecho, me acuerdo que una vez llegó un cumpleaños mío que me ha hecho mi familia ahí con un quequillo y llegó mi hermanillo y yo no le hablé. O sea, él estaba ahí y todo y yo no le hablé. Yo era sumamente orgulloso, ¿verdad? Y he sido orgulloso toda mi vida. Entonces, yo no le hablé. Entonces, en ese tiempo yo estaba trabajando en Liberia. Como a las 2 o 3 de la mañana me llaman. Estaba yo bien dormido allá en Liberia. Y era un primo mío. Y me dice, Ronnie, su hermanillo está en el hospital. Y le digo yo, ¿qué le pasó? ¿Qué fue? Seguro, ¿quién sabe qué tortas de halo? Le digo yo, ¿verdad? Porque no me importaba mucho, la verdad. Y me dice, y lo apuñalaron. Y le digo, ¿quién sabe? Si seguro se lo buscó para andar metido en esos bares, ¿verdad? Eso fue lo primero que yo le dije, ¿verdad? Y entonces yo escucho unos gritos en el celular, ¿verdad? Escucho unos gritos feos, desgarradores, esos que usted dice, ese grito es de dolor, ¿verdad? Era mi tata que estaba llorando. Digamos, estaba pegando gritos porque en ese momento me dice mi primo, su hermanillo ya murió.
Wow. Entonces yo me quedo sentado así en la cama, ¿verdad? Me acuerdo en Liberia y me quedo pensando yo, ¿qué hago? Digamos, se fue bravo. Eso fue lo que se me metió en la cabeza, digamos. Mi hermanillo acaba de morir y yo estaba bravo con él. Entonces se siente como que algo queda inconcluso, ¿verdad? Como que algo no cerró. Entonces yo me acuerdo que me vengo para la casa y todo. Ahí es donde empieza la lección de vida, porque cuando yo venía en el carro, tenía un carrillo que me daban para viajar, yo lloraba cuando venía manejando, pero lloraba por el hecho de que yo sabía que a ese hermanillo que yo quería y amaba realmente, por una cuestión de orgullo, él se había ido y yo no había podido arreglar las cosas con él. Entonces a mí me dolía muchísimo, era eso, saber que había muerto y que había muerto y estábamos enojados. Entonces, ¿qué hacía? Digamos, en ese caso ya dice, no pude pedirle perdón por el orgullo, no pude tener una relación, o usted siente que ese tiempo se perdió. ¿Me entiende? Que pudo haber sido mejor. Okay. Pero justamente ahí, digamos, cuando mi hermanillo muere, es donde empiezo a cambiar también la perspectiva que tenía yo de las religiones, de las iglesias inclusive. Porque me acuerdo que en ese tiempo toda la logística, llamémoslo así, del entierro y de la vela y todo el asunto, me acuerdo que fue Shalom. Me acuerdo, y tal vez yo en ese tiempo no confiaba en Shalom. Tal vez lo mismo siempre, lo que esté en la calle usted lo replica, ¿verdad? No, porque Shalom es una iglesia aquí, normal y todo eso. Fijo, es una religión más. Fijo, pastor se roba los diezmos. Lo mismo que dicen en todos lados, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a notar algo diferente en la religión. Porque justamente cuando mi hermanillo muere, Shalom es la primera, digamos, que se ofrece a poner a disposición todo lo que tenían para la cuestión de la vela. Y fue increíble porque me acuerdo que estábamos como a las 2 de la mañana en la vela, ¿verdad? Y usted lograba ver gente, servidores de Shalom, que tal vez no tenían mucho que ver, o que estaban ahí sirviendo realmente, buscando cobijas para darle a la gente, para que no se murieran de frío. O sea, más allá de poner todo el local y la luz y todo lo que conlleva realmente estar toda la noche, también buscaban café y buscaban cómo darle comodidades, cobijas, almohadas, si usted ocupaba. Sí. Ahí cambió de hecho muchísimo la perspectiva que tenía yo de las religiones, sobre todo de la iglesia de Shalom. De hecho le voy a contar algo además con la cuestión de esta lección que me da mi hermanillo, de tratar de mantener siempre las paces con las personas, porque usted no sabe en qué momento mueren y usted pierde el tiempo, ¿verdad? Yo pasé mucho tiempo con ese dolor, vamos a llamarlo así, del hecho de que se haya ido enojado, ¿verdad? Pero me recuerdo una vez, tuve un sueño. Yo no sé cómo funciona eso, ¿verdad? Al fin y al cabo. Digo, tuve un sueño donde mi hermanillo era trailero, él manejaba un camión, ¿verdad? Me recuerdo que él venía bajando de las nubes con un camión blanco. Entonces venía bajando, yo estaba como en un proyecto donde estaba trabajando y yo volví a ver para atrás y vi un camión blanco que bajó de las nubes. Se parqueó el camión así abajo, se bajó mi hermanillo, se vino caminando para donde estaba yo y me abrazó y me dice, tranquilo mi hermana, porque él me decía mi hermana nada más, ¿verdad? Me dice, tranquilo mi hermana, usted y yo estamos bien. Y usted no tiene idea la paz que yo sentí en el alma cuando yo me desperté. Yo me desperté con una sonrisa que ni yo me la creía. Y era porque yo en ese momento sentía una paz increíble de que en ese sueño yo haya podido hacer las paces con mi hermanillo. Bueno, ok. ¿Cómo fue ese encuentro con Dios, Ronnie? Porque usted tenía una imagen distorsionada de la religión, de los líderes, de la iglesia misma, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? De hecho, justamente después de ver todo lo que había hecho Shalom, digamos, la iglesia, para ayudarnos con la cuestión del entierro de mi hermanillo, yo empecé a notar, digo yo, bueno, será
que no todas las religiones son iguales, ¿verdad? O que por lo menos no todas las iglesias o no son iguales. Pareciera que Shalom sí es por lo menos una iglesia que ama al prójimo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso me clavó como la espinita. Como que usted dice, yo que con la espinita tal vez son diferentes, ¿verdad? Tal vez algo diferente en ellos, ¿verdad? Entonces me acuerdo que de ahí en adelante el pastor Roy, donde me veía, era, ¿cuándo van a ir a la iglesia? ¿Cuándo van a ir a la iglesia? Al punto que usted decía, qué señor más necio, ¿verdad? Usted decía, ¿cuándo dejará? Y siempre lo hizo, no sé cuánto tiempo, lo puedo haber hecho como por un año, yo calculo. Donde siempre me decía, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Entonces ahí fue donde yo una vez tomé la decisión. Digo yo, vamos a la iglesia. Entonces, si tanto me están invitando, voy a ir a ver qué es el asunto. Entonces ahí empiezo ese proceso, porque cuando entro a la iglesia y empiezo a relacionarme con la gente de la iglesia y todo el asunto, empiezo a notar que sí hay algo diferente, ¿verdad? Que sí está ese servicio que al final yo después reflejaba cuando le decía que es mejor que digan que usted es un servidor realmente, un hombre de Dios, que no que usted se lo ponga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo decía, mira, sí, les gusta servir. Y a mí me gustaba esa idea. Yo decía, qué bonito, ya no es una religión más. Ya es una cuestión de que usted puede ir, servir, recoger basura y todo eso. A mí me gustaba el asunto. Entonces ahí empiezo yo a conocer más a fondo a Dios, ¿verdad? Yo siempre creí en Dios. Yo no puedo decir que no creí o que negaba la existencia de Dios. En ningún momento lo hice. Yo siempre creí en Dios. Lo que no creí era en el hombre, justamente, ¿verdad? Pero entonces empieza ese proceso de empezar a creer en el hombre, que es tal vez en el proceso en que estoy ahorita, digamos. Claro. ¿Te diste cuenta que no todas las iglesias son iguales? No. Eso no quiere decir que sea perfecta, digamos, sí, obviamente. Ni que el ser humano llegue a ese nivel de perfección. Y yo, parte del proceso es entender que el ser humano está ligado al pecado, ¿me entienden? Desde Adán, un ejemplo, estamos ligados al pecado. Y es Jesucristo mismo el que nos libera de ese pecado. Amén. Pero no quiere decir que esa obra esté completa en nosotros, digamos. El pecado, este cuerpo, por decirlo de alguna manera, corruptible, Jesús lo va a quitar en su segunda venida. Y ahí es donde vamos a ver nosotros realmente un cuerpo donde vamos a ser transformados, dice vamos la Biblia. A ser transformados. Entonces, mientras que estemos aquí, tenemos que vivir con el hecho de que el ser humano es pecador, con el hecho de que cometemos errores, con el hecho de que no somos perfectos. Uh-huh. Entonces, ese proceso en el que yo estoy ahorita, digamos, tratando de entender que quién soy yo, uh-huh. Sacarme de la cabeza que todo lo podía, ¿verdad? Uh-huh. La confrontación de saber que yo también soy pecador, uh-huh. Que tal vez culpaba a otros por andar haciendo sus cosas, o que culpé al Señor que abusó de mí. Uh-huh. Pero ahora me doy cuenta que yo estoy pasando tal vez por lo mismo que él pasó en ese momento. En un momento tal vez de debilidad, el diablo encontró cabida ahí y hizo su mala obra, ¿verdad? Y todos estamos expuestos a eso, justamente. Claro. Entonces, no lo culpo. ¿En qué áreas en particular está trabajando Dios en tu vida, Ronnie? Por ejemplo, uno es mi carácter. Siempre he tenido un carácter dinamita marca ADME, ¿verdad? Uh-huh. En cualquier momento yo exploto y hago un desastre. Me acuerdo que yo cuando me enojaba soy de arrancar puertas y de golpear las cosas, porque tengo un carácter demasiado fuerte. Uh-huh. Ni siquiera es carácter, se llama temperamento, porque carácter debería ser más bien que lo controle. Totalmente. Entonces eso es una de las áreas que he tenido que trabajar, el no tener que controlar lo que soy, ¿verdad? Uh-huh. Y en fin, o sea, áreas hay un montón. Uh-huh. Cosas en las que yo como ser humano hago o hacía o que yo veía bien o mal, cambian. Uh-huh. Ya en Cristo usted se da cuenta que realmente son las cosas buenas y que son las cosas malas. En qué se puede usted dar el lujo de hacer y qué no, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todas esas áreas yo las estoy trabajando o intento trabajarlas mediante las experiencias que he tenido, digamos. ¿Qué es lo que más te indigna, Ronnie? De la gente, de las personas en general. Uh-huh. A mí siempre lo que me indignó fue ver esas personas, justamente eso, que se hacían llamar hombres o mujeres de Dios y que no lo reflejaran. Uh-huh. Personas que digan, es que yo conozco a Dios y no lo reflejan.
para mí es una cosa que me indigna, pero me duele porque yo estoy expuesto a eso también. Así es. Entonces, he tenido que aprender a ser tolerante conmigo y con las demás personas. ¿Qué ha significado Shalom para usted y su familia? Ya con los 3 años que tenemos casi de estar en la iglesia, cambió totalmente el paradigma para mí de religión. El hecho de que pensáramos que todas las iglesias son iguales, Shalom cambia ese paradigma y empieza a enseñarme a mí más bien, a enseñarme a servir, a enseñarme a tolerar, a enseñarme a darme cuenta, a conocer las historias de las demás personas, a servir realmente. Y esa idea que dejó Shalom, o que me dejó, digamos, a la hora de servir en la muerte de mi hermano, sin pedir nada a cambio, y lo que hace Shalom actualmente con personas, y si hay que ir a construir una casa, pues va y se le hace. Si hay que llevarle comida, va y se le hace. Si hay que ir a las calles con los indigentes, se va a los indigentes. Eso cambió. Para mí, Shalom es ese cambio de paradigma de las religiones, donde yo intento llegar a ser más cercano a Cristo, llegar a ser un reflejo más real de Cristo, mediante una iglesia que realmente lo hace. Muchísimas gracias, Ronnie. Ya para finalizar, vamos a leer un mensaje que me llegó por acá. Dice Leticia Moreira: Ronnie, qué bendición escucharte, y gracias por compartir con todos nosotros parte de tu proceso de vida. Eso lo dice Leti. Gracias, Leticia, por estarnos escuchando y viendo. Ronnie, ¿qué tienes que decirle hoy a todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, para ya cerrar? Te voy a dejar que cerres el programa. Primero que todo, apoyar espacios como estos. Espacios donde usted pueda conocer esas historias de las demás personas, porque así nos va a evitar tirar un prejuicio sin estar bien informados. Yo sé que a todo el mundo le ha pasado que usted entra y ve a una persona, entra a la iglesia y dice, ¿quién es? Esa pinta, no sé qué, no sé cuánto, de qué juega, y aquí, y allá. Todo ese montón de prejuicios que tiramos. Pero es porque no conocemos la historia de cada uno. Estoy segurísimo, que todas las personas que conforman la iglesia, o todas las personas a nivel en general, hemos pasado por una u otra cosa. Todo va a depender de la decisión que usted tome con las circunstancias que llegó a pasar. Algunos más difíciles que otras. Por ejemplo, el testimonio de Elmer, para mí fue increíble escucharlo. Para mí es un milagro que esté todavía, que le sirva a Dios con una vida como la que tuvo. Pero eso me ayudó a mí a verlo a él desde una manera más compatible, diría yo, más cercana. Entonces, apoyar esos espacios. Digamos, el hecho de que la iglesia tenga una radio donde usted pueda dar un testimonio y pueda contar una historia, es algo que en otros lugares no está. No está. Entonces hay que apoyarlo realmente y conocer las historias de las demás personas. La gente que usted ve en la iglesia, realmente tómese su tiempo para hablar con él, para escucharlo, para saber quién es, y aprender a amar al prójimo, que esa es la idea, ¿verdad? Para amar al prójimo hay que conocerlo. Amén. Entonces, por mí, gracias más bien por la invitación que me hicieron al programa. Yo con la idea de contar mi historia, no para que me vean como una víctima, como siempre lo he dicho, sino para que eso sirva para que me conozcan, y si me ven con cara de enojado, o si me ven muchas veces cuestionando alguna cosa, para que me entiendan. No, entonces, y es que eso es lo que buscamos en este programa, de poder contar la historia, porque créeme que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, mañana te ven y te van a ver diferente, Ronnie. Sí. No como vos bien lo decís, no como esa víctima, sino como esa persona que sufrió una situación, porque todos hemos sufrido algo que ha marcado nuestra vida de manera negativa. Pero hoy le doy gracias a Dios por abrir tu corazón, por darnos la oportunidad a Ecos Radio. Vos sos hijo de esta casa, sos parte de nosotros, sos parte de la familia. Y escucharte de tus propios labios lo que has vivido es el reflejo de lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, está haciendo en tu vida.
porque no cualquiera abre su corazón para contar. Pero hoy me demuestras que sos una persona diferente, que sos una nueva criatura, que Dios está trabajando, que estás en la mesa del alfarero. Así es. Que Dios está poco a poco perfeccionando su buena obra en usted. Y no solamente en usted, sino en su esposa y en su hijo. Porque ustedes son una familia. Que Dios bendiga tu vida. Muchas gracias, Ronnie, por darnos la oportunidad de escucharte, de conocerte más a fondo. Y este programa lo que busca es que nos pongamos en los zapatos del prójimo. Gracias. Porque si nos ponemos en el zapato del prójimo, vamos a entender y vamos a amar como Dios quiere que amemos. Así es. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por escucharnos, por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Pastor Roy dice: Ronnie, bendito el día que llegaste con esposa e hijo. Eres un gran hombre. Mucho camino nos resta juntos. Que Dios quiera así sea. Gracias, Ronnie. Gracias a ustedes, más bien. Que Dios bendiga tu vida y muchísimas gracias a todos los que nos han visto y nos han escuchado. Que la pasen bien, que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Gracias. Este ha sido un programa más de Momentos de Cambio. Decisiones que transforman. Te esperamos en la próxima entrega. Somos Ecos Radio.